Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva conversación en el pasillo, el nombre que le hemos dado a estos primeros minutos de cada encuentro en el marco de política educativa, los lunes a las 18 horas. Esta vez la conversación la vamos a tener con un autor que tenemos en la cátedra, así que aprovechamos para poder profundizar en algunos análisis y más allá de lo que tenemos como material en la cátedra. Es Ricardo Donaire, lo presento rápido, tiene muchas cosas para ser presentado, después que se haga cargo él también de su presentación, ahí así agrega cosas. Como Ricardo es doctor en ciencias sociales, la tesis del doctorado está relacionada al material que tenemos en la cátedra acerca de los docentes en el siglo XXI y el proceso de proletarización y cambio en la posición en la estructura social. Es profesor y también investigador en el CONICET, y me imagino que muchas cosas más que quizás quiere agregar Ricardo ahora. No, o sea, soy investigador tal vez agregaría esto, soy investigador en el área de estructura social del programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina, y que un poco mis inquietudes y los problemas de investigación que intento abordar están ligados al movimiento de la estructura social en Argentina, ¿no? Bien, vamos a arrancar ahí con una pregunta bien directa. Bueno, un panadero entra a las 4 de la mañana a una cuadra, junta los materiales de trabajo, amasa, produce, parte de eso se vende, probablemente al mediodía ya esté regresando a su casa. Una joven agarra su bicicleta, enciende el celular, se conecta a la plataforma, entrega y recibe pedidos, entrega cosas en casas de mayor o menor utilidad, que vaya uno a saber. ¿Y un docente? ¿De qué trabaja un docente? Bueno, es muy buena la pregunta porque lleva directamente a una comparación, ¿no? con otras ocupaciones. Me parece que siempre cuando se piensa en el trabajo docente se abre esa reflexión, ¿no? Siempre hay como un parangón más o menos abierto o implícito respecto de en qué sentido es un trabajo y con cómo compararlo con otras ocupaciones. Me parece que incluso más allá de ese parangón, hoy parece como más instalado la idea de la docencia como un trabajo, y me parece por lo menos para las nuevas generaciones, ¿no? Y me parece que tal vez sí se ha perdido como una noción histórica respecto de desde cuándo esto aparece como trabajo, porque no siempre fue pensado como un trabajo, y con qué condiciones sociales tiene que ver esto de que aparezca como un trabajo, algo que ahora se presenta como algo más o menos evidente, pero que cuando uno empieza como a rascar un poco, no, por lo menos para hacer algunas preguntas, para reflexionar, no aparece tan claro, y por eso la necesidad todo el tiempo de estar parangonando con otras ocupaciones. O sea, nadie necesita parangonar al panadero con otra ocupación para pensarlo como un trabajador, pero para el docente sí, siempre está
esa necesidad, ¿no? De estar como todo el tiempo teniendo algún otro parámetro de medición para saber si lo que hace es trabajo o no trabajo. Y si podríamos decir de qué o decir, esta idea de qué trabaja o qué es lo que produce, para ponerlo en algún término, qué produce un docente, ¿podemos llegar a alguna posibilidad de identificación de eso? ¿O tiene también que ver con la variación que va haciendo ese trabajo a lo largo del tiempo? eh, bueno, a lo largo del tiempo, la historia, y también el docente pensado en un sistema escolar con sus funciones definidas. ¿Qué produce el trabajo docente? Bueno, hay como distintas respuestas a esa pregunta, ¿no? Según cómo uno lo intente abordar. Uno podría decir en principio produce enseñanza. Sería como lo más abarcador de todo. Creo que el gran problema que tiene la producción, si consideramos, siempre pensando la docencia como parte de una rama de actividad más general, que es la enseñanza, ¿no? Suponerlo como trabajo y como actividad laboral supone ya pensarlo como una actividad productiva, como una rama de actividad. Digo esto para diferenciar otras formas de acercamiento que tienen que ver más con lo pedagógico. Claro que cuando uno piensa como rama de actividad no es que deja lo pedagógico de lado completamente, pero sí aparece el gran problema que tiene la producción en esta rama de actividad, como les decía, que es hasta qué punto lo que produce el docente como enseñanza queda reflejado en un producto que es, por decirlo también de una manera muy vaga y muy general, es el alumno enseñado, el estudiante enseñado. Y ahí ya, fíjense que aparece otro aspecto del problema del trabajo docente, o sea, y que no refiere, y que ya nos está como advirtiendo de que trabajar no remite solo una actividad física o mental concreta, porque el estudiante también está haciendo una actividad física y mental concreta, y sin embargo, no está trabajando en el sentido en el mismo sentido que pensamos que un docente está trabajando. Nuevamente, cuando pensamos históricamente el problema y pensamos, por ejemplo, las ocupaciones en el ámbito de la educación, hace 100 años la tarea de estudiar, de ser estudiante, era pensada como una ocupación y hoy no lo es. Ocupación en términos de un trabajo, no de una ocupación, no de un trabajo, sino de una actividad específica, de pensar el estudio como una actividad. Hoy lo pensamos más como una condición de alguien que puede estar, sobre todo si es estudiante secundario, por ejemplo, o terciario, que puede estar trabajando, además tener una ocupación concreta. O sea, este panadero que mencionaba Julián al principio también puede estar estudiando, ¿no? Pero consideramos que está trabajando cuando está haciendo el pan, no cuando está estudiando. Entonces, se abren, cuando uno analiza el trabajo de los docentes o la actividad en la educación concretamente, la actividad en la enseñanza, se abren un montón de preguntas respecto del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Lo que les decía antes, ¿no? Que uno empieza, algo que parece como tan evidente hoy, como decir, bueno, la actividad del docente es trabajo, abre una serie de preguntas de, bueno, ¿quién está trabajando? ¿Por qué consideramos eso trabajo y otras actividades, incluso dentro del ámbito de la enseñanza? No. Ahí, es decir, tu trabajo está basado, por lo menos parte de lo que nos interesa de tu trabajo, está basado en el proceso de proletarización de trabajadoras y trabajadores intelectuales, y vos te metés directamente con docentes. Ahí, tengo varias preguntas porque me parece que ahí el universo se abre a los intereses que tenemos. Ahí el trabajo docente estrictamente tiene relaciones, o encontrás que son relaciones muy, muy definidas con otros
tipos de trabajadores intelectuales? Esa es una primera pregunta, y si en ese proceso de proletarización el trabajo docente se proletariza más, por decirlo así, que otros trabajadores intelectuales o aquellos que puedan definirse como trabajadores intelectuales. Y en esta idea, digamos, la proletarización como la pérdida del control del proceso de trabajo y de lo que produce también quien trabaja como docente, la relación con la precarización. Proletarización, y acá vería la segunda pregunta, proletarización no es sinónimo de precarización, digamos, aunque pueda ser a veces mal interpretado o pueda darse también como en la misma fórmula, pero se trataría de dos movimientos que irían, por lo menos en la interpretación, de forma separada. Bueno, ahí cómo se ordenaría esto para empezar a desarmar un poco esa idea o esa categoría que nos interesa. En relación con otros trabajadores, o sea, sobre todo pensándolo con respecto a otros trabajos intelectuales, o sea que cuando uno habla de trabajo intelectual también es una definición muy amplia, ¿no? Que tiene que ver más con el tipo de trabajo, con el lugar asignado, o sea, en la división social del trabajo, o sea, a los que la sociedad da el lugar de cumplir determinadas funciones intelectuales, en el sentido de que todo trabajo implica algún grado de elaboración intelectual, ¿no? Pero no todos los trabajos o todas las ocupaciones son consideradas intelectuales. Por lo menos en el trabajo, lo que podemos ver en la docencia es que en términos de lo que ocurre en la esfera de las relaciones ideológicas y políticas, aparece como más evidente ese grado de proletarización que en otras ocupaciones intelectuales. Cuando digo esto me refiero más concretamente a la organización y la lucha, ¿no? Cuando uno ve el papel que juegan los docentes o el lugar que tienen hoy en términos de las protestas sociales, e incluso hasta qué punto han adoptado la huelga, que es una forma de lucha propia de los trabajadores asalariados, de los obreros, hasta qué punto han adoptado esa forma de lucha, se vuelve como muy evidente que por lo menos esa manifestación está mucho más presente que en otras ocupaciones. Digo, para que tengan una idea, en Argentina alrededor de una quinta parte de las huelgas de una quinta parte de las huelgas son protagonistas los docentes, o sea, una de cada 5. La situación también es novedosa en términos históricos, no siempre fue así, o sea, las primeras huelgas docentes, es verdad que datan de fines del siglo XIX, principio del XX en Argentina, pero llegar al uso más sistemático y estable de la huelga como forma de lucha entre los docentes, creo que es un aspecto más característico de fines del siglo XX, ¿no? De la última parte, desde mediados de los 70 hasta ahora, tal vez desde los años 60, pero más sistemáticamente, seguro, desde los 80 a esta parte. Lo mismo con la organización, ¿no? La organización sindical, ¿no? Que también podemos rastrear organizaciones sindicales durante la primera parte del siglo XX, pero la constitución de organizaciones sindicales, y cuando insisto en lo sindical también me refiero como un aspecto propio, como una forma de organización propia del movimiento obrero, de los trabajadores. Esas organizaciones sindicales alcanzan masividad y sobre todo estabilidad en el tiempo a partir de mitad del siglo XX y particularmente a partir de la década del 70 y del 80 del siglo pasado. O sea que nuevamente son fenómenos novedosos y que uno puede ver en otras ocupaciones de carácter intelectual, como por ejemplo en las ocupaciones de la salud, pero que incluso tampoco no las ve tan desarrolladas en términos tan sistemáticos y tan
con tanta presencia, ¿no? Tanta presencia en la esfera, en la esfera pública y en el debate público y en la presencia que tiene en términos de bueno, capaz creo que con lo de la pandemia habría que, Sí. voy pensando a medida que contesto, ¿no? Con Está lo de la bueno, sí, sí, pandemia sí. habría que pensar cuánto impactó en el tema de las ocupaciones de la salud, ¿no? Ujú. Pero pensándolo en términos, nuevamente, en términos históricos y en comparación con otras ocupaciones, ese grado de estabilidad y de masividad que alcanzan las organizaciones docentes, la confluencia con el resto del movimiento obrero, que hoy todos los sindicatos docentes nacionales confluyen con alguna organización, con alguna central sindical, o sea, forman parte de alguna central sindical. Por lo menos los 5 grandes sindicatos nacionales forman parte de alguna de las centrales obreras. También otro fenómeno que es relativamente novedoso. Y la presencia que tiene el carácter de trabajador o no en el debate público y político, en términos de hasta qué punto los docentes tienen derecho a hacer una huelga o no, que es algo que se reactiva constantemente en el debate público. Todos esos elementos Ujú. que, como verán todos, remiten a la esfera política e ideológica, nos están como advirtiendo de que ahí hay un desarrollo de un determinado grado de proletarización que parece bastante avanzado respecto de otras ocupaciones intelectuales, aunque sea muy embrionario si uno lo compara con otros trabajos en general. Nuevamente, volvemos al panadero, al trabajador panadero, ¿no? No al, al dueño de No la el dueño, panadería, no el dueño de la sino panadería. al trabajador panadero. Cuando uno piensa se da como un poco está bueno porque sirve como para ubicar, ¿no? En qué punto está ese grado de proletarización. Tal vez es Ujú. relativamente más avanzado que en otras ocupaciones intelectuales, pero es muy embrionario si uno lo compara con otras ocupaciones, sobre todo industriales, ¿no? O sea, donde el grado de desarrollo capitalista y de subordinación del trabajo al capital, nada, alcanza niveles que en la enseñanza todavía son impensables. Hay un fenómeno ahí argentino, mira, me hiciste pensar, becarios de CONICET organizados como organizaciones gremiales, como organizaciones sindicales, ¿no? Ahí ese es un fenómeno, me parece, que venía desarrollándose, pero con el gobierno de Cambiemos tuvo mayor relevancia. También me parece como en esto de decir los distintos alcances que venía teniendo la proletarización. Bueno, un investigador, una investigadora también adopta, digamos, las formas de organización de los sindicatos, como los sindicatos, digamos, en su formato tradicional, también para dar la pelea por mejores condiciones de trabajo, directamente por conservar esos puestos o esas becas. Ahí, relacionado a la precarización, en términos de condiciones de trabajo, en términos de condiciones de vida, ahí ¿por qué o si es que lo pensás o lo seguís pensando así, como al mismo tiempo que se da el proceso de proletarización, se da un proceso de peores condiciones de vida o mayores niveles de precarización en los docentes? A ver, esa relación, ¿cómo la podemos armar? Sí, pensándolo en primero respecto de lo que mencionabas sobre el trabajo en investigación, es interesante porque precisamente una de las consignas con las que aparece esta organización es investigar es trabajar. Sí. Cosa que también volvemos a qué es trabajar y qué no es trabajar. O sea, capaz esa discusión en la enseñanza, o sea, todo esto lo digo pensándolo en voz alta como incluso como problema para investigar, ¿no? Pero habría que pensar si precisamente ese enseñar es trabajar no es un poco la discusión que se instala en los 60s
y cuando lo comparamos con ese movimiento entre los científicos, por ejemplo, esto es algo como mucho más reciente e incluso mucho más limitado en los términos un poco que lo pensábamos antes, ¿no? De organización, grado de organización, de estabilidad en el tiempo, de presencia en el debate público, de presencia dentro del movimiento obrero, de peso que tienen las protestas en general dentro del movimiento huelguístico nacional. Habría que ver incluso cómo es en otros lugares del mundo también, o sea, porque esto que yo señalaba para Argentina en el caso de los docentes es un fenómeno que se replica a nivel mundial, o sea, los docentes son una de las ocupaciones que representan una buena parte de los conflictos sindicales en el mundo, o sea, e incluso es la que está más extendida a nivel mundial, en el sentido de que en todo lugar del mundo donde hay un sistema educativo más o menos desarrollado, ya tenés la presencia de movimientos sindicales y movimientos huelguísticos en la enseñanza, cosa que no pasa en otras ramas de actividad, porque no todos los países tienen industria automotriz, por decirlo de alguna manera. Entonces, está como muy desplegado ese fenómeno a nivel mundial, no solo un fenómeno argentino. Volviendo al tema de la precarización, me parece que son dos aspectos como que a veces aparecen como muy solapados entre sí, el de proletarización y el de precarización, aunque no significan exactamente lo mismo, y me parece que esa identificación genera más problemas que, que soluciones en términos de investigación, ¿no? En el sentido de que, nuevamente, siempre estamos volviendo a nuestro obrero panadero. Nadie está dudando de que ese obrero panadero está trabajando o es trabajador. Más allá, no necesitamos saber qué contrato de trabajo tiene para decir que es un trabajador o para caracterizarlo como parte de la clase trabajadora. Ya, esté precario o no, o sea, tenga un trabajo en blanco, registrado, estable, o tenga un contrato temporario, o esté trabajando sin contrato porque está en negro, no aparece ninguna duda respecto de su carácter de trabajador, porque el carácter de trabajador en realidad no está asociado al grado de precariedad. O sea, está relacionado con la precariedad porque la condición de proletario es una condición precaria, el carácter del proletario es precisamente estar expropiado de sus condiciones de existencia y tener que vender su fuerza de trabajo para poder conseguir sus propios medios de subsistencia. En ese sentido, la condición de proletario está asociada inevitablemente a una condición de precariedad que cuando nosotros tomamos la acepción de precariedad más en términos de lo que se conceptualiza en los estudios sobre el mercado de trabajo como precariedad, me parece que estamos anulando esa condición como inherente a la condición de proletario, como si hubiera proletarios que no son precarios. Habrá proletarios que pueden tener un contrato de trabajo registrado que les da la posibilidad de tener mayor estabilidad en el tiempo, pero su condición es precaria igual, será menos precaria que la del resto, pero si te despiden, o sea, primero, te pueden despedir, o sea, es una atribución del patrón despedirte, y segundo, bueno, te pagará una indemnización en el mejor de los casos. En esos términos hay lo vería más como un grado de precariedad más que como una condición de precario o no precario. Ahora, cuando pasamos al análisis de los docentes, se instala mucha esta idea de lo precario tomado en términos del mercado de trabajo. Cuando digo del mercado de trabajo es esto, fijarnos en los contratos, qué tipo de contrato tiene cada cual, que es uno de los aspectos que uno puede analizar cuando analiza
la compra-venta de fuerza de trabajo. O sea, cuando uno analiza la condición de proletario puede analizar muchos aspectos. O sea, fíjense que hasta ahora no veníamos hablando del contrato de trabajo. Cuando hablamos de precariedad aparece la cuestión del contrato y muchas veces aparece ligada esta idea de proletarización a tener un contrato de trabajo precario. Y la idea de relacionar como una condición inherente que el proceso de proletarización está ligada a una mayor precariedad del contrato de trabajo. Puede estarlo o no, o sea, en el sentido de que la mayor parte de, por ejemplo, si tomamos el caso de Argentina, particularmente, la mayor parte de los docentes no tienen un contrato precario. Incluso si consideramos como precario los interinatos y las suplencias, que también es una conceptualización bastante moderna, porque cuando aparece el estatuto docente a mitad del siglo XX, la suplencia y el interinato eran formas de acceso a la docencia reguladas y no se consideraban como una precariedad, por lo menos no en el sentido de que lo consideramos hoy como precariedad, o que lo consideran aquellos que investigan sobre los contratos laborales de los docentes para sostener que serían como aspectos donde uno podría leer la precariedad del contrato de trabajo. La organización sindical de los docentes y todo lo que señalábamos al principio de la constitución de los docentes como parte del movimiento obrero no se relaciona con la precariedad laboral. Me parece que se relaciona con otros aspectos que tienen que ver con el grado de estandarización que va asumiendo esos trabajadores, que tienen que ver con el grado de subordinación del trabajo al régimen capitalista, en términos generales, más que con las condiciones de contratación. Lo cual no quiere decir que no puede producirse un proceso de precarización de esos trabajadores, sea porque en términos contractuales, hay quienes pueden analizarlo también en términos de las condiciones de infraestructura laboral, por ejemplo, o sea que es precario porque el edificio donde trabaja tiene una mala infraestructura. Todos esos procesos existen, son reales. Sobrecarga laboral. La sobrecarga laboral, la necesidad de tener múltiples trabajos para sostener un determinado nivel de ingreso. Muchos aspectos que podrían leerse como precarización y que existen, pero no necesariamente hacen a un proceso de proletarización. Yo los vería más ligados a un proceso de empobrecimiento, más que un proceso de proletarización. Y ese proceso, ¿y por qué insisto en la distinción entre esas dos cosas, entre empobrecimiento y proletarización? Porque empobrecimiento no necesariamente nos conduce, como su propio nombre le indica, a la figura del proletario, a la figura del obrero. O sea, se puede empobrecer el propietario de la panadería, y no por eso constituirse en un obrero. O sea, tenía una panadería de 5 empleados y tiene una panadería con 1 empleado. No lo constituye como proletario. El trabajador panadero capaz es más pobre o capaz es menos pobre, en un momento trabajaba en negro, tenía una mala condición contractual, después lo pusieron en blanco, pero nunca dejó de ser trabajador en una u otra condición. Entonces no es que pasar de una condición de precario, no precario, pobre, no pobre, nos está hablando necesariamente del carácter proletario, no de esa ocupación. Y me parece que muchas veces todo el esfuerzo investigativo va más a ese aspecto que es necesario analizar, pero creo que es el que más ha sido analizado, y lo que menos se analiza es ese carácter proletario, y peor, o sea, se confunde uno por otro. Se cree que porque se analiza el empobrecimiento se está analizando la proletarización. Por eso nos interesa tu trabajo y lo seguimos recomendando. Por esta parte que está poco estudiada, ¿no? En el carácter o en el campo del trabajo, de los estudios del trabajo docente. Como para agregarle una dimensión, él y la trabajadora docente en el proceso de proletarización va adoptando
va adoptando la forma obrera, va adoptando las dimensiones, digamos, de la lucha obrera, va adoptando la identidad, posiblemente la posición, pero también te pregunto, juega el capitalismo, es decir, los 70 abre el ciclo, podríamos decir el ciclo llamado neoliberal, digamos, de un ataque, una avanzada sobre el trabajo, propiamente la reconfiguración de la estructura social. Es decir, eso también armaría como dialécticamente este proceso de proletarización, a ver cómo se puede combinar eso. Es interesante porque pasa que no, más que, a ver, ¿cómo abordarlo? Me parece que hay un aspecto que se impone desde mediados de los 70 más claramente, pero que son tendencias que ya venían sucediendo previamente, que es cambió, cuando hablamos antes de la división social del trabajo, cambió drásticamente la división social del trabajo a nivel mundial. No solo en Argentina, sino en todos los países. O sea, de ser el trabajo industrial y el trabajo agrícola las principales ramas donde se concentraba el trabajo, hoy por hoy son ramas minoritarias, no porque se produzca menos, sino porque se necesitan menos obreros para producir mucha más riqueza. Digo, para que tengan una idea, en Argentina, yo creo que son aspectos que muchas veces se pierden de vista cuando se analizan estos cambios, pero en Argentina, a mitad del siglo XX, la mitad de los ocupados se encontraban en la industria y la agricultura. Hoy son menos del 20% los que trabajan en la industria y en la agricultura. O sea, pensándolo en términos de estructura social y lo que significa eso, quiero decir, antes 1 de cada 2 personas ocupadas estaba ocupada en la industria o en la agricultura. Hoy es 1 de cada 5 entre las dos. O sea, se genera un espacio y una masificación de ocupaciones de otro tipo, entre ellas la de la docencia, y me parece que en ese cambio de la estructura social, donde cada vez se produce más riqueza con menos trabajadores industriales y agrícolas, o sea, para no entrar en el debate del trabajo productivo o no productivo, que nos llevaría ya a otros, que es necesario, ¿no? Pero que nos llevaría, bueno, más a otros pasillos, a otras charlas de otros pasillos. Sí, pensar que hay la sociedad produce un grado de riqueza que le permite sustentar otro tipo de actividades, y que me parece que eso es una característica, sí, en términos por lo menos mundiales, propia de la última parte del siglo XX. Entre ellas, como decía, está la enseñanza. Si eso está asociado, asume determinadas características, para mí, ligadas a decías lo del proyecto neoliberal, porque me parece que lo que se impone desde la década del 70 es esta ofensiva sobre los trabajadores, asociada a una crisis de la acumulación capitalista en los 70, y que por eso se imponen determinadas tendencias que tienen que ver efectivamente con un empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de los trabajadores. Aparece esta idea de precariedad que antes no es que no existía, por eso me parece que es interesante pensarlo en términos históricos, porque pareciera que la precariedad es un problema que aparece en las ventas, o sea, precariedad. Imagínate que a mitad del siglo XX, más de la mitad de la población mundial todavía trabajaba en el campo, o sea, condición más precaria en términos de condición contractual que esa, o sea, eran campesinos. Uno podría decir, bueno, eran propietarios de su tierra, no eran trabajadores asalariados agrícolas, pero la noción de precariedad no aparecía como un problema de las ciencias sociales en ese
aparece después, o sea, porque lo que aparece, o sea, se conceptualiza un determinado fenómeno como precariedad a un grado tal que esos trabajadores campesinos que hace 60 años no se consideraban precarios, hoy se los considera como precarios, o sea, la mayor parte del trabajo precario en el mundo, el trabajo informal, si tomamos, yo qué sé, las mediciones de la OIT, buena parte de ese trabajo se encuentra en el agro, o sea, y eso es una condición histórica del trabajo en el agro, no es una condición actual del trabajo en el agro. Entonces, esa avanzada sobre los trabajadores, sobre sus condiciones de vida y sobre condiciones de trabajo para poder restaurar determinadas condiciones de la acumulación capitalista, se generalizan a distintos ramos de actividad, y por eso nos aparece como esta precariedad generalizada como condición de el proyecto neoliberal, ¿no? Ahora, me parece me parece que cuando uno habla en términos de proyecto neoliberal, volvemos de nuevo a la instancia más política e ideológica, en términos de proyecto, en términos de un programa de una determinada fracción de la clase dominante o de la cúpula de la clase dominante, la oligarquía financiera, pero estamos de nuevo como saltando de dar una respuesta a un proceso orgánico más estructural y que capaz en el mundo de las ideas y en el mundo de la política se presenta como proyecto neoliberal, pero que puede asumir distintas formas. Y de hecho, las últimas décadas lo que vimos es que se viene dando toda una discusión de hasta qué punto determinadas formas que asume el neoliberalismo dejan de serlo o no, para ser más protofascistas, fascistas, o sea, digo esto a nivel político, yo no soy un especialista en esto, pero lo planteo incluso como pregunta de que el análisis en términos político-ideológicos no nos puede como privar o no nos puede obstaculizar, no nos debe obstaculizar el poder analizar esos cambios más en términos estructurales, que me parece que son previos, que son tendencias previas que existen en el capitalismo. Como tendencia del capitalismo. Y metiéndolo la última partecita de esta conversación y después así abrimos a preguntas más interesantes seguramente. Sobre el momento actual, digamos, y el momento de la pandemia y el trabajo docente durante la pandemia. Bueno, distintas formas de cómo se lo llamó o cómo se lo está llamando, dentro de la continuidad pedagógica, el home office, el teletrabajo, formas que fue adquiriendo el trabajo docente. ¿Sobre qué aspectos crees que, digamos, se montó de alguna manera esta posible reformulación o no del trabajo docente, y qué pensás que quedará, qué sedimentará, digamos, de esta experiencia dentro del trabajo docente dentro de la pandemia? ¿Qué aspectos a vos te aparecen ahí a destacar para seguir pensando? No, a mí me surgen muchas preguntas respecto de estas características que asumió el trabajo docente durante la pandemia y durante la cuarentena, ¿no? Sobre todo pensándolo nuevamente en términos de esas tendencias históricas de las que hablábamos. Desde hace por lo menos mediados de los 80 seguro, o sea que más de 20 años, 30 años, se viene hablando, cuando se analiza el trabajo docente, de la presencia de los paquetes informáticos y cuánto influye en eso, hasta el punto de que tendrían la potencialidad de desplazar al docente, o sea, aprender directamente con un determinado paquete informático sin necesidad de un docente. Digo, cualquier trabajo que ustedes vean de la década del 80, donde esta discusión estos debates eran bastante
fuertes en torno de la proletarización, y ahí sí digo, porque habla del proceso de trabajo, más allá de que quien está dando esa clase o quien sea desplazado o no por un paquete informático tenga condiciones precarias o no en su contrato de trabajo, estamos hablando del proceso de trabajo docente, estamos hablando de una dimensión que nos lleva a pensar la cuestión de la proletarización. Insisto, esta idea sobrevuela la actividad docente desde hace 30 años. ¿Qué mejores condiciones podía encontrar el capitalismo a nivel internacional que estas condiciones de pandemia y de reclusión y de cuarentena escolar para imponer esos paquetes informáticos? Y sin embargo, lo primero que se presentan son dos cosas. Desde la década del 80 en adelante aumentó la cantidad de docentes, no se redujo, y el desarrollo tecnológico en términos informáticos ha sido exponencial. O sea, tan exponencial ha sido que hoy nos parece, o sea, aparece como un reclamo el hecho de que todos los alumnos y todos los docentes tengan su propia computadora personal y su propio acceso a internet para poder tener una clase. O sea, no, ni siquiera es algo, o sea, pasa de ser una amenaza a algo reivindicado como una condición de trabajo. Esto nuevamente, fíjense, para volver a las preguntas anteriores, cuando uno lo analiza en términos de precarización, todo esto como problema queda desplazado, no aparece. O sea, porque no estamos hablando de si la máquina que tiene el docente funciona o no funciona, o si la máquina del alumno no funciona o no funciona. Problemas que son importantes, porque si no funciona la computadora y no va a haber, o no hay acceso a internet, no se desarrolla ese proceso educativo, no, que son problemas menores. Quiero decir, si uno lo analiza solo en ese aspecto, lo que va a aparecer como pregunta es, bueno, si están dadas las condiciones materiales para que se desarrolle ese proceso. Pero en términos de proceso de trabajo, en términos de qué significa la virtualización de la enseñanza y qué consecuencias tiene para el proceso educativo y para el trabajo, la docencia o el proceso de enseñanza en términos de trabajo, son problemas que solo aparecen si nosotros empezamos a pensar en ese proceso de trabajo en sí, más allá de las condiciones en las que se da, mejores o peores. Y vuelvo entonces a lo que les decía antes, o sea, de estar pensando durante 30 años que hay una capacidad o una potencialidad a desplegar más o menos inmediatamente por sobre los trabajadores docentes para ser desplazados por máquinas, básicamente. Bueno, esto no ha sucedido, lo cual no quiere decir que no suceda en un futuro, digamos, pero evidentemente no es tan sencillo. Vos ahí tenés una frase ahí o en alguna nota última, y para cerrar así abrimos, el régimen capitalista no se va a sacar tan fácil de encima a los docentes. ¿Por qué, sintéticamente, por qué pensás que no nos podemos preocupar, podemos seguir teniendo este trabajo? Yo diría, no, o sea, preocupémonos primero, o sea, siempre hay que estar alerta, y precisamente me parece que también pensarlo en términos de trabajo y en términos de división social del trabajo también implica no pensarlo solo en términos de una mirada corporativa de lo que le va a suceder a los docentes, sino de cómo eso se entrelaza con el movimiento del conjunto de la estructura social, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es lo que yo diría en términos, incluso en términos corporativos, qué es lo que me parece que debe preocupar más, o por lo menos lo que me parece a mí como inquietud a analizar respecto del trabajo docente, es que buena parte de la subordinación de la docencia como trabajo en la enseñanza tiene que ver con el control externo. Control externo que ha asumido múltiples formas y que nos habla todo el tiempo de la dificultad que tiene el capitalismo para subordinar ese trabajo, porque control externo es poner a alguien que lo vigile de alguna manera. Esa vigilancia puede asumir determinadas, distintas formas, desde
desarrollo de la planificación educativa, el desarrollo de las evaluaciones educativas, o sea, puede asumir distintas formas. El problema es controlar, en todo caso, como precisamente no hay ninguna, en el propio proceso productivo de la enseñanza, no hay nada que garantice una relación entre lo que se enseña y lo aprendido. Siempre la dificultad del capitalismo de poder avanzar sobre eso, lo que hace es, lo que lo llevas a atender todo el tiempo, por la imposibilidad, mejor dicho, de avanzar sobre eso, hace que todo el tiempo se exacerbe esa necesidad de control externo, que es la que vemos con el desarrollo de la evaluación educativa. Eso es claro en los últimos años. Ahora, la virtualización de la enseñanza me parece que lo que trae es un elemento más en términos de control, no solo en términos de que alguien pueda estar observando o no esa clase que se está dictando, o sea, que podría haber alguien entrar en la clase virtual y observarla de una manera mucho más sutil de lo que lo podría hacer en una clase física, por decirlo de alguna manera, sino asociado precisamente a las potencialidades de la informatización. Para mí habría que pensarlo en la capacidad de que es un volumen de información que se genera, que se puede registrar, y de hecho en este momento esta clase está siendo registrada, o sea, toda clase es potencialmente factible de ser registrada, y que me parece que puede ser condición para un grado de estandarización mayor, porque si yo tengo la información, o sea, si existe el registro y el archivo de la información dada por miles o incluso millones de docentes alrededor del mundo respecto de cómo enseñan, o qué temas tocan, o qué metodologías aplican, no solo qué tiempo están delante de la computadora, sino qué palabras usan, qué palabras no usan, qué palabras repiten, cuál es la capacidad, cuál es la intervención que tienen los estudiantes. Me parece que es un grado de información sistematizable que, como condición para un desarrollo ulterior, me parece que sí, merecería ser analizado. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.